Hola queridos amigos, bienvenidos a una segunda entrega de biografías con cierto sentido. Anteriormente habíamos conocido la vida de la dama del crimen, Agatha Christie, y en esta ocasión vamos a descubrir al mago de las palabras, a John Ronald Tolkien. ¿Se han preguntado si es que es posible hacer magia con las palabras? Por supuesto que sí. A diario cada uno de nosotros juega con el lenguaje y hace magia. Sin embargo, John Ronald Reuel Tolkien se ha hecho acreedor a este título de mago por su fantástica capacidad creadora y asombrosa destreza en el ámbito filológico. Tolkien fue el responsable de crear una de las más grandes obras literarias del siglo XX, El Señor de los Anillos, y también con esa gran destreza que él tenía para crear, destronó en aquel entonces a la obra número 1 de ciencia ficción 1984 de Orwell. Y es que Tolkien tenía esta capacidad para hechizar, cautivar desde el primer instante, y para comprender toda esa magia será necesario remontarse hasta los inicios. Remontándonos a los inicios, para ser exactos al 3 de enero de 1892, cuando John Ronald Tolkien nacía en la ciudad sudafricana de Bloemfontein. Su padre, de origen inglés, se encontraba allí porque en ese entonces él estaba trabajando en una importante entidad financiera, ya que varios ingleses apostaban por la explotación minera en dicho territorio. Los negocios de oro, diamantes y ferrocarriles resultaban extremadamente tentadores y por lo tanto necesitaban profesionales del calibre de Arthur Reuel Tolkien, el padre de nuestro mago de la palabra, porque de esa manera podían prosperar de una forma adecuada. El desempeño de Arthur fue sobresaliente, cada vez le entregaban mayores de responsabilidades que él ejecutaba con entereza. Pero no todo en esta vida es trabajo, y Arthur también buscaba formar una familia. Le pidió matrimonio a su novia de toda la vida, y ella, contra todo pronóstico, aceptó. Su mujer era Mabel Suffield, una muchacha 13 años menor que Arthur, que había crecido en un sitio sin igual, rodeada por centenarios de robles, colinas, había numerosos ríos, y el simple hecho de pensar en dejar su Birmingham natal la desanimaba profundamente, pero el amor fue mucho más fuerte. Mabel accedió a dejar su adorado hogar para poder formar una familia con su gran amor y proseguir una vida juntos. Los primeros años de este matrimonio fueron muy agradables por su dinámica familiar. Sin embargo, todo empezó a desmejorar cuando John Ronald caía enfermo con muchísima frecuencia. Lo llevaron al médico y este concluyó que el duro ambiente de Sudáfrica estaba afectando la salud del joven muchacho. Acto seguido, la familia tomó una decisión muy compleja: separarse. Arthur continuaría allí en Sudáfrica para sacar adelante los negocios y sostener a la familia, y ya más adelante él podría viajar a Inglaterra para reunirse con ellos. Para ese entonces, John Ronald contaba con un hermano, Hilary, y eran estos dos preciosos y curiosos niños que se habían embarcado rumbo a Inglaterra junto con su madre en búsqueda de una mejora de salud para el joven John Ronald. Y la vida, como casi siempre, les dio un vuelco brusco. Ellos tenían que acoplarse a este nuevo ambiente, encontrar un hogar, un colegio, por supuesto, para seguir con la educación, y su madre vivía grandes penurias. No tenía el apoyo de la familia por parte del padre, su esposo no estaba a su lado, pero sí que más de un hermano de ella decidieron apoyarla. Y en ese proceso de mudanza vinieron otros golpes del destino. Arthur, el esposo, el padre, falleció a más de 9.000 kilómetros de los que lo amaban. Este fue un golpe tremendo para la familia, y John Ronald Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, recordaría más tarde que fue muy duro crecer con el único recuerdo claro de un hombre que estaba allí en cuclillas y que escribía sus iniciales en el baúl del equipaje. Era una imagen que se había quedado plasmada en su ser desde sus 4 años. Y John Ronald y Hilary tuvieron que aprender a vivir con ese vacío que había dejado su padre. Al mismo tiempo, su madre hacía hasta lo imposible por alivianar las tristezas. La familia por parte de la madre se hizo muy presente y esto ayudó a que los niños perdieran ese sentimiento de desarraigo. A Tolkien lo empezó a embargar esta vitalidad
única una vez que pudo descubrir su nuevo hogar. Él estaba rodeado por estos paisajes bellísimos de la ruralidad inglesa que años más tarde inspirarían sus libros. John Ronald sentía este especial amor por el campo que siempre iba acompañado por alguna sorpresa. Era posible imaginar, también crear historias y, lo más importante, aprender sobre ese entorno. La madre de Tolkien se centraba mucho en la educación de sus pequeños. Ella era consciente de la importancia que poseía la educación, así que les inyectaba conocimientos sobre botánica, tal vez gramática, caligrafía, y Tolkien vivía fascinado con las enseñanzas de su madre. Él vivía muy agradecido porque era ella quien le había enseñado a leer y a apreciar la naturaleza. Él solía estar entre árboles, subir a ellos para leer o tal vez para hablarles. John Ronald consideraba que estos seres estaban muy vivos y que de alguna manera le hablaban de vuelta. ¿No les da la sensación que desde ese entonces Tolkien ya se estaba inspirando en esos escenarios que le darían vida a su obra? Los paisajes y las costumbres no eran lo único que llamaba la atención del joven Tolkien, sino que en poco tiempo él había empezado a descubrir los dialectos. Tolkien, cada vez que realizaba un paseo, leía los rótulos o escuchaba hablar a los campesinos y absorbía con mucha facilidad todos esos sonidos diferentes. Él aprendía variedad de dialectos de la zona de forma autónoma y más adelante, con una instrucción adecuada, aprendió latín, griego, también aprendió francés y alemán. Su principal instructora fue su madre. Ese muchacho tenía mucho talento con los idiomas y además disfrutaba de todo ese aprendizaje. Su madre era consciente del potencial de Tolkien, así que decidió que aunque tuviesen dificultades económicas, ella lo enviaría a una de las escuelas más prestigiosas de ese entonces, la King Edward's School. Ella pudo pagar la matrícula gracias al apoyo de un tío, pero las condiciones de vida eran altamente complejas. La familia de Tolkien vivía a más de 6 kilómetros del colegio y cada mañana Tolkien supuestamente tenía que tomar el tranvía para llegar hasta allá. Pero no había recursos, así que su único vehículo eran las piernas. Y así transcurrió una buena temporada hasta que su madre tomó una nueva decisión para que el muchacho no tuviese que caminar hasta el colegio. Ellos se mudaron a un cuarto cercano a la escuela para no someter a John Ronald a tanto trajín y lluvias inclementes tan características de Inglaterra. Tolkien sentía una infinita gratitud por todos los esfuerzos que hacía su madre, pero esos trayectos que él hacía hacia el colegio le habían resultado muy útiles, porque él había hallado unos nombres muy extraños allí plasmados en los vagones, y él no entendía nada de lo que decía allí, pero sonoramente le parecían muy atractivos, y sin darse cuenta, Tolkien había descubierto el galés. Ese idioma despertó definitivamente la inspiración lingüística del muchacho. Y en ese tiempo, John Ronald tenía tan solo 10 años y ya amaba las letras. A sus 11 años, era muy fluido en griego, se interesaba en su dominio porque le deleitaba esta dureza y brillo del idioma. Además percibía su antigüedad y misterio lejano de una tierra que él no conocía y que de alguna manera había logrado conocer a través de su lenguaje. En realidad, Tolkien era un apasionado de cualquier idioma. Sus sonidos, los significados, todo era maravilloso en ellos y por ese motivo quería aprenderlos. Y sin saberlo, toda esa adoración por las letras estaba cimentando las bases para la creación de idiomas en sus obras como el Sindarin, que es el idioma hablado por los elfos en sus cuentos. Por otra parte estuvieron sus profesores de colegio, tenía uno en particular, George, que se especializaba en la enseñanza de la literatura inglesa y las bases del inglés medieval. Y de la mano de semejante guía, John Ronald pudo comprender mejor su propia lengua y se interesó aún más por desmenuzar y comprender los diferentes idiomas que en este mundo existen. Y su madre, con todo el cariño, ejerció una fuerte influencia porque ella misma era conocedora de varios idiomas y su correcto uso. Y sobre ella, el autor del Señor de los Anillos solía recordar lo siguiente:
A sus 7 años, John Ronald había creado una historia en un bosque brumoso del norte de Europa. Era algo sobre un dragón, aunque ya en su adultez él no recordaba nada de la historia, a excepción de un detalle filológico. Cuando él se lo presentó a su madre con toda la emoción, ella no hizo ningún comentario respecto a la historia. Lo único que hizo fue señalar que no se podía decir un verde dragón grande, sino un gran dragón verde. Tolkien decía que él no volvió a escribir durante algún tiempo, porque lo primero era pulir el lenguaje, perfeccionarlo hasta ser capaz de escribir con propiedad. Durante toda esa época de escuela y colegio, la vida había estado bastante estable, hasta que nuevamente llegó el infortunio. Su madre, que fue su mentora, figura de cariño, drásticamente enfermó en 1904 cuando Tolkien entraba a la adolescencia. A su madre le habían diagnosticado diabetes y en ese entonces no existía el tratamiento con insulina y únicamente cabía esperar lo mejor. Mabel y sus hijos decidieron tomar unas merecidas vacaciones de verano por allá en una casita alejada de la ciudad, mientras Mabel intentaba recuperar su salud, y por un tiempo así fue. Ella se repuso considerablemente hasta que decidieron prolongar la estancia en ese lugar, porque lo primero era la salud de su madre. Los niños tal vez estaban un poco lejos de la escuela, pero no representaba un problema real, porque ellos querían continuar la vida al lado de su madre. Mientras que todo parecía normalizarse, parecía que la vida les había preparado otro golpe del destino. En noviembre de 1904, Mabel sufrió una recaída y en un lapso de 2 semanas dejó este mundo. John Ronald tenía apenas 12 años y su hermano 10. En plena adolescencia, Tolkien sufre un golpe tremendo porque él pierde a su motor y adoración de la vida que era su madre. Esto representó un golpe profundo para la sensibilidad del muchacho. Si es que quieren conocer otras facetas del autor, los invito a esperar al siguiente capítulo. Les agradezco mucho por haber visto este video y si es que les gustó, recuerden dejar un like, comentarlo y por supuesto compartirlo con sus amigos. Muchísimas gracias.